Es el programa que creo que es el más importante que hemos grabado en nuestro canal. Y sobre todo esa alegría de poder transmitir el origen de los heraldos del Evangelio. Y es eso justamente lo que nos mantiene a nosotros hasta hoy en día, así es que... Pues el señor Dr. Plinio Correa de Oliveira es una respuesta de Dios en cuanto fundador para la época en la cual hubo más pecados. Y hay más pecados. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, sean bienvenidos a este programa especial de Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y es un programa especial porque sinceramente es el programa que creo que es el más importante que hemos grabado en nuestro canal. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que ustedes nos entenderán, que es hablar de un padre. No hay nada más emocionante para un hijo que hablar de su padre, sobre todo cuando su padre ya no está, digamos, físicamente entre sus hijos, pero está a todo momento espiritualmente acompañando, guiando, protegiendo, y sabemos que está presente en este momento, en esta grabación, en este programa. Y es porque dentro de pocos días se cumplirán 114 años del nacimiento del señor Dr. Plinio Correa de Oliveira, que es el inspirador de los Heraldos del Evangelio, el que formó, el que acompañó, el que llevó hasta lo que es hoy en día Monseñor Juan Cladías. Y si ustedes en los días de hoy acompañan estos programas, acompañan los canales de los Heraldos, ven las iglesias que se levantan majestuosamente en diferentes países, ven a los sacerdotes la forma como celebran la misa, ven la pulcritud con la que se trata de llevar la vida religiosa, con la que se trata de transmitirle a ustedes las enseñanzas, todo eso tiene un origen. Y el origen de todo eso es Plinio Correa de Oliveira. Y hoy vamos a hablar de eso. Pero Plinio Correa de Oliveira, ¿por qué? El señor Dr. Plinio Correa de Oliveira, ¿por qué? Si el fundador de ustedes es Monseñor Juan. Y es muy sencillo, porque Monseñor Juan Cladías, que él es nuestro fundador en sí de los Heraldos del Evangelio, y ya, perdón, entro en el tema directamente, él cuando era pequeño, él quería fundar algo, un grupo, una congregación, una orden, para cambiar el mundo. Y él decía, yo tengo que conseguir gente que vea la crisis que hay en el mundo, que comparta conmigo la decadencia que hay, que se dé cuenta de la decadencia que hay, y no puede ser que Dios abandone este mundo a las manos y a las garras del demonio. Tiene que haber gente que me acompañe en esta lucha para transformar el mundo y para que Dios reine en este mundo. Y lastimosamente él no encontraba a nadie. Él vivía rezando, pidiendo, y él veía que toda la gente con la que él se relacionaba era gente que hacía todo por interés, esperando algo a cambio. Y él cuenta el mismo, señor Juan, lo contó muchas veces esto, que él rezaba en las noches de rodillas en la cama mirando las estrellas, y él rezaba Ave María sin parar, Ave Marías, y las lágrimas le corrían por su rostro, lloraba y lloraba y lloraba. Y él, a partir de un tiempo, comenzó a ver una especie de figura, de silueta, de un hombre grande, alto, impecable, pero con su rostro un poco difuminado. Y él decía, este es el hombre que va a transformar el mundo. Este es el hombre a quien yo tengo que servir. Este es el hombre que va a renovar la faz de la tierra. Esta es la respuesta de Dios a esta crisis de este mundo en los días de hoy. Este es el hombre que va a conquistar el mundo para Dios. Y Monseñor Juan seguía rezando hasta que un día él fue invitado a la Basílica del Carmen en San Pablo, Brasil, a una ceremonia de los carmelitas en medio de la novena de Nuestra Señora del Carmen. Y Monseñor Juan, estando en la iglesia, después de haber rezado tanto tiempo pidiendo la gracia de conocer a este varón que iba a transformar el mundo, él cuenta que, estando en la iglesia, comienza la música del Flos Carmeli, con violines, con un coro glorioso, magnífico, y él ve un cortejo de hombres que van entrando, que eran los terciarios del Carmen, van entrando hacia el altar, y al final de ese cortejo, eran dos filas, ¿no?, de hombres, y al final de ese cortejo había un solo hombre que cubría las dos filas, era un hombre gigantesco, enorme.
Y ahí él reconoció que ese era el hombre que él había visto en sus oraciones, en sus sueños, y que era la respuesta de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen, mostrándole ese hombre al cual él debía seguir, al cual él debía servir, al cual él debía entregarse por entero. Y en ese momento Monseñor Juan dijo, este es el hombre a quien yo voy a dar mi vida. Y ahí fue ese primer encuentro entre el señor Dr. Plinio Correa de Oliveira, Monseñor Juan Cladías, y a partir de ahí comenzó un relacionamiento que nos lleva hasta los días de hoy a que nosotros estemos aquí sentados hablando ya con emoción sobre nuestro padre fundador, inspirador, el señor Dr. Plinio Correa de Oliveira. Así que bueno, para un programa especial que queríamos pues tener aquí a invitados especiales también, hijos especiales de nuestro Padre y Señor, el Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Realmente es con muchísima alegría que estamos aquí en este día, como usted decía, para hablar sobre el tema más importante que hemos hablado, por lo menos en cuanto, desde cierto punto de vista, por lo menos, que es hablar de nuestro Padre, de nuestro Padre fundador, que es el señor Dr. Plinio Correa de Oliveira. Y en cuanto usted contaba el relato, realmente, por lo menos yo ya estaba emocionado también, porque es la historia, es nuestra historia. Ajá. Sin él no estaríamos aquí y realmente a él le debemos toda nuestra vocación y Sí. nuestra vida. Nuestra perseverancia está acá. Hermano Gerardo, salve María. Salve María, hermano Sebastián. Gracias. Una alegría estar aquí nuevamente. Sí, a ustedes por la invitación. Y pues tal como dice, de las cosas más emocionantes que hay es uno poder hablar de su padre. Recuerdo hace unos años visitando la basílica de la patrona de Guatemala, Nuestra Señora del Rosario. Al llegar el sacerdote justo estaba dominico, estaba dando una homilía y de repente él dice, porque mi padre es Santo Domingo. Y fue bonito el hacer la relación, o sea, mi padre es Santo Domingo, es algo que alguien que vivió hace 800 años Sí. y él tiene ese vínculo de filiación tan vivo que eso es justamente lo que le mantiene vivo en la perseverancia, en la fidelidad y tal. Y es eso justamente lo que nos mantiene a nosotros hasta hoy en día. Así es que, tal como dices, de los podcasts que hasta les somos muy sinceros a todos los que nos acompañan, hemos tenido dificultad en preparar, en el sentido de que no sabíamos por dónde comenzar y qué cosas contar, porque habría tanto, pero bueno, me entretengo más para entrar. Claro, tanta materia, tanta maravilla. Que Exacto. Y hermano Juan Andrés, salve María, bienvenido, muchas Salve gracias. María, no, muchísimas gracias por tomarme en cuenta para este episodio tan especial y sobre todo esa alegría de poder transmitir el origen de los heraldos del Evangelio. Si por los frutos se conoce al árbol, nosotros podemos con alegría decir que nuestro árbol, propiamente nuestra raíz, la semilla de la cual nació todo esto, es el Dr. Plinio Correa de Oliveira. Este canal existe gracias a él, nosotros estamos aquí gracias a él, y él decía una frase muy linda refiriéndose a su mamá, doña Lucilia. Cuando ella murió, las palabras de agradecimiento que nacieron de su boca fueron las siguientes: mamá me enseñó a amar a la Santa Iglesia Católica. Y nosotros, los heraldos del Evangelio, podemos decir lo mismo que él dijo de su madre, al Dr. Plinio Correa de Oliveira, que fue él, el Dr. Plinio Correa de Oliveira, quien nos enseñó a amar a la Santa Iglesia, que nos enseñó a amar a Nuestra Señora, que nos enseñó a amar a la Eucaristía, y es, por así decir, quien nos mantiene y quien nos da esa savia de la cual los heraldos del Evangelio se benefician. Así que bueno, yo creo que va a ser un podcast pues muy conversado porque somos 4, así que vamos a tratar de tocar la mayor cantidad de aspectos, porque como decimos, son muchos aspectos. Ahorita es bonito, emocionante hablar del origen de ese encuentro, pero que de verdad que no fueron días fáciles ni para Monseñor Juan ni para el Dr. Plinio, porque ambos estaban como que en una soledad buscando ese sustento para llevar esa lucha. Y bueno, y como sucede cuando una persona quiere ser verdaderamente santa, el demonio quiere poner las mayores trabas, el demonio consigue que personas que deberían apoyarlos los traicionen, así como nuestro Señor tuvo a un Judas también. Y la historia de una persona que verdaderamente quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo es llevar la cruz y casi que morir crucificado al igual que nuestro Señor. Y la vida del Dr. Plinio, la vida de Monseñor Juan no es diferente.
Así que bueno, vamos a quizá tocar varios aspectos, pero me gustaría comenzar, no sé quién se anima a hablar un poco de eso, de lo que es la vocación en sí del señor Dr. Plinio, porque él sintió un llamado, como decíamos, que era restaurar, digamos, la civilización cristiana, fundar un reino de María. ¿Cuándo es que siente en su alma ese llamado? ¿Quién nos quiere contar eso? Padre Íñigo, de repente. Sí, si quieren, bueno, pues, aunque indignamente, pero hablamos en este momento. Es muy importante que todos tengan en vista lo siguiente. Los fundadores de una orden religiosa son respuestas de Dios al mundo para solucionar una crisis. Cogemos los dominicos, por ejemplo. Era una respuesta de Dios a través de Santo Domingo para combatir, por ejemplo, una herejía de la época que eran los albigenses, los cátaros. Y comenzar el rosario. El rosario fue la solución que la Virgen dio a través de Santo Domingo para el mundo. San Francisco de Asís, un fundador para solucionar el problema de la época también, que era más o menos la misma época, que era el apego a la riqueza, el lujo, y él lo va a combatir a través de la pobreza. San Ignacio de Loyola con los jesuitas. San Juan Bosco a través del apostolado con los jóvenes, con los niños que estaban en las calles por causa de la revolución industrial. Los fundadores son siempre una respuesta para un problema en la época en la cual se vive. Pues el señor Dr. Plinio Correa de Oliveira es una respuesta de Dios en cuanto fundador para la época en la cual hubo más pecados. Y hay más pecados, que es el siglo XX y siglo XXI. Si nosotros cogemos los pecados que se cometen en el siglo XX y siglo XXI y los comparamos con cualquier época histórica, no da ni para compararlos, porque son muchísimos. O sea, la gente nunca pecó tanto cuanto hoy en día. Entonces, el Dr. Plinio, ya suscitado por Dios el 13 de diciembre de 1908, cuando él nació, él fue llamado por Dios para fundar una familia de almas, que después, como Sor Juan, serían los heraldos del Evangelio, para justamente combatir todos los errores del siglo XX y siglo XXI. Esos errores se sintetizan en la palabra revolución, lo que él llamaba de revolución, que es una crisis política, espiritual, religiosa, que comienza especialmente al final de la Edad Media y se va sumando a través de varias revoluciones para después, en el siglo XX y siglo XXI, aumentar de tal manera que en el fondo quien dirige la revolución es el propio Satanás, el propio demonio, para destruir completamente toda la cristiandad y también pues querer destruir a la iglesia, ¿no? Pero no lo va a poder porque la iglesia es inmortal. Entonces él se siente llamado, el Dr. Plinio, desde que es pequeño, y ahora lo vamos a contar, o si quiere alguien también se anima a contar para no dejarlo solo aquí, pero él siente el llamado para solo o con quien le quiera seguir, y después habrá gente que le quiera seguir, especialmente como Sor Juan, a enfrentar a esa revolución, a hacer una contrarrevolución, y él va a escribir un libro en 1959, ya mucho después, pues unos 50 años de vida, que se va a llamar Revolución y Contrarrevolución, ese libro base de su vida, que en el fondo sintetiza su vida. Es la lucha de la contrarrevolución. Por contrarrevolución se entiende todos los ideales de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, de la Santa Iglesia, contra los ideales del demonio y del mundo, en el sentido que nuestro Señor da, que es un enemigo, el mundo es un enemigo en ese sentido, para justamente venciendo en esa batalla, desembocar después en el reino de María. En esa revolución y contrarrevolución es como el Dr. Plinio desenmascarar todo ese plan que tiene el demonio a través de sus secuaces aquí en la tierra, etcétera, que, como usted bien explicaba, desde el protestantismo, pasando por la Revolución Francesa, el comunismo, el hipismo, llevar a la humanidad entera, toda, como un ganado, hacia una adoración a Satanás. Que es la última revolución. La última revolución. Que es la adoración al demonio. Que es el plan justamente del demonio. Y el Dr. Plinio revelando eso ya en el año 56, imagínense, era una cosa completamente inaudita. La gente que leía el libro veía el libro como algo profético verdaderamente. El Dr. Plinio como que corta o como que le pone un freno, le pone un palo a esa carreta de la revolución y le impide completamente su avance, ¿no? Sí. Su avance. Algunos dirían, no, pero mira el mundo como está. No, pero la revolución está destruida. Sería más o menos como una locomotora, un tren que está llegando a su destino, que es el tren de la revolución, y cuando ya parecía que iría a llegar, de repente la providencia coloca una piedra ahí en el camino que hace con que el tren se descalabre completamente y no llegue a su destino. ¿Por qué? Por la presencia
del señor Dr. Plinio Correa de Oliveira en el siglo XX, que marcó el siglo XX entero y ahora continúa marcando porque desde el cielo nos acompaña, ¿no? Y es interesante que un profeta, él fue un profeta. Sí. Y el título de este podcast especialmente es un profeta para nuestros días. Un profeta, algunos piensan que es solo uno que adivina el futuro, ¿no? Profeta no es eso. Profeta viene del griego profero, significa hablar en lugar de. Un profeta es un enviado de Dios para hablar en su nombre, para decir a la humanidad los rumbos que tiene que seguir en nombre de Dios. Y eso fue lo que él hizo la vida entera. Él es hablar a la opinión pública sobre los rumbos de Dios, lo que Dios quería al respecto de nuestra humanidad. Vamos a ver después, si nos da tiempo, si la humanidad quiso seguirlo o no quiso seguirlo, ¿no? Exactamente. Y que es algo que va completamente relacionado con el mensaje de Fátima también. Exactamente. O sea, que es algo impresionante que no sé si el hermano Juan Andrés nos quiere contar, porque el Dr. Plinio ya desde pequeñito, cuando él era bien, creo que tenía 11 años. 11 años. Él entra a estudiar con los jesuitas al Colegio San Luis en San Pablo, que era donde se educaba prácticamente pues, los mejores jovencitos de San Pablo en vistas a ser grandes personalidades en Brasil. Él entra a ese colegio y él tiene un primer choque con esa revolución, con el demonio, y él entiende y él realiza lo que es justamente la revolución ya metida en la humanidad, en los hombres, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, hermano Sebastián. El Dr. Plinio Correa de Oliveira, él, para que entiendan bien este aspecto, él tuvo la dicha, la gracia, la bendición de tener una madre que ya hemos hablado de ella también en este canal, doña Lucilia Correa de Oliveira. Y ella, por así decir, también nosotros... no por así decir, de hecho, es la madre de todos los heraldos del Evangelio también, porque fue ella quien cuidó la inocencia del Dr. Plinio, fue ella quien le formó, fue ella, como dijimos al inicio, quien enseñó a amar a la Santa Iglesia. De ella fue que ella aprendió todo. Y él estudiaba en casa desde pequeño hasta los 11 años, y él recibía una formación eximia de doña Lucilia, y él, por así decir, vivía dentro de un paraíso, vivía en la casa con doña Lucilia, y era enteramente un verdadero paraíso. Solo que cuando cumplió 11 años, él, pues llegó el momento de ir al colegio, ¿no? Al colegio San Luis, como acaba de decir el hermano Sebastián. Y fue donde él propiamente tuvo ese primer choque con el mal, con el enemigo. Entonces, él venía de la casa donde todo era ordenado, todo era con buenos modales, todo era caridad y bienquerencia, todo apuntaba hacia las cosas del cielo. Y llega al colegio el primer día, y al recreo, al silbato de uno de los sacerdotes, los alumnos, que estaban todos formados en orden y disciplina, de repente sueltan todos sus instintos, por así decirlo. Al silbato salen corriendo en debandada, gritándose unos a otros, insultándose unos a otros, con malas palabras, con cosas obscenas, peleándose unos con otros. Y él, al ver eso, él ve todo eso, y él se impacta, él, por así decir, se cristaliza, se ve lo opuesto a lo que él estaba acostumbrado. Y él, al contemplar eso, obviamente él se siente solo porque ve que todos están así. No hay nadie que piense como él. Y él ve justamente uno de los atardeceres en San Pablo. San Pablo, Brasil, es una ciudad que se caracteriza por unos atardeceres lindísimos. Y él, al mismo tiempo que él ve ese desorden de todos los niños, él ve como el atardecer, los rayos del sol bañaban un bambusal ordenado. Era un jardín lindísimo que tenía arena blanca, unos bambús puestos en orden, y los rayos naranjas, dorados del sol golpeaban ese bambusal. Y ahí el contraste entre el desorden, el pecado, y el orden y la naturaleza y la belleza de Dios. Y ahí, en ese momento, él recibe una verdadera inspiración, y él ve cómo un día el orden establecido por Dios se iba a vengar de ese desorden. Y las cosas iban a cambiar, y Dios iba a volver a establecer el orden
al cual él había llamado a la creación. Y esto se da en más o menos por vuelta de 1918, un año después de Fátima, y él apenas con 11 años, él ya tiene una visión donde él propiamente ve en pocas palabras el secreto de Fátima, el mensaje de Fátima, que es propiamente la restauración, más que la restauración, la instauración del reinado de Nuestra Señora en el mundo. Y cómo antes de eso tenía que haber una venganza de la belleza, del bien, de la verdad, a toda ese desorden establecido por el pecado y por la revolución. En pocas palabras, hermano Sebastián, sería más o menos eso, ese primer encuentro y esa primera visión profética de él, del mal, de la revolución, y es propiamente ahí donde nace ese deseo de él restaurar todo. Y cabe recordar, perdón hermano, que el mensaje de Fátima fue revelado hasta varios años antes, un par de décadas después, perdón, y él no tenía ningún tipo de posibilidades de conocer de estas revelaciones, razón por la cual en el momento en que toma conocimiento de las profecías de Fátima, la asume como patrona y especial protectora de lo que era en el momento. Claro, porque era como que la confirmación de eso que él ya había por una inspiración sentido ahí en el Colegio San Luis, viendo, como explicaba el hermano Juan Andrés, esos dos mundos, el mundo del desorden, el mundo del pecado, el mundo del caos, y el mundo ordenado, natural, bonito de la creación, que se iba a vengar justamente por los pecados cometidos contra Dios, contra el orden natural, contra todo, esa limpieza de esta tierra, para que se pueda instaurar ese reino de María, esa victoria de Nuestra Señora. Y una cosa bonita, él varias veces describía cómo veía en el alma de su madre, porque todo este orden que él ya tenía, que veía reflejado en el alma de su madre, él describía cómo veía que eso tenía como fuente la Santa Iglesia Católica, y veía en ella como que el resumen, la síntesis de todas las perfecciones que la Iglesia había, en fin, hecho florecer a lo largo de los siglos, y que en ella como que se personificaban mucho y le encantaban enormemente. Y al ver especialmente ese contraste, en cierto momento él, en una frase muy bonita que para nosotros también es como muy, muy marcante, él como que resumiendo lo que fue su vida y a lo que él se dedicó, él decía: cuando yo era aún muy joven, contemplé con encanto las ruinas de la cristiandad. Claro, porque esa crisis que veía reflejado en el colegio, poco a poco se fue dando cuenta que estaba en todos los ámbitos, como bien lo describía el padre al inicio. Y ahí continuaba el doctor Plinio. Contemplé con encanto las ruinas de la cristiandad. A ellas entregué mi corazón. Volví las espaldas a mi futuro e hice de aquel pasado cargado de bendiciones mi porvenir. Es decir, él estuvo dispuesto desde jovencito, por el encanto a todas las perfecciones y grandezas de la Santa Madre Iglesia Católica, a renunciar a todo lo que fueran de placeres mundanos, todo lo que fuera glorias humanas, que él tenía muchas capacidades naturales. Sí. Cabe mencionar aquí de paso que fue el diputado más joven y más votado. Con 24 años ya era diputado y era de los más aclamados, conocido conferencista. Contaban que arrebataba a las personas. Incluso hace poco nos contaban de un, hoy en día, sacerdote que en la época era seminarista, que asistió a una de esas conferencias y que contó que cuando estaban en esa conferencia, fue en la década de los 50, que en cierto momento había tanto ímpetu, tanto entusiasmo de parte de los que lo escuchaban, que de repente este espectador, que seminarista en la época, comenzó a sentir aplausos aquí en la cabeza. Era aquel que estaba atrás, se había parado sobre la silla para aplaudir. O sea, de tal manera él conseguía arrebatar a las almas. O sea, se veía que era un varón súper dotado por la providencia para arrastrar a las almas en pos de Dios. Pero claro, eso que pudo haber sido utilizado para glorias terrenas, él quiso sacrificar e inmolar todo eso para utilizar únicamente para la salvación de las almas y para la gloria de Dios y la implantación del Reino de María, que fue lo que especialmente dio toda su vida, ¿no? Qué interesante eso de renunciar a un porvenir glorioso, exitoso, con todos los lujos, con toda la... ¿no? Porque era una persona que, si el Dublín hubiese entrado en la carrera política por entero, en fin, no tendría, digamos, un límite en materia de crecimiento, porque era de tal capacidad y bueno, y con los dones que había recibido de Dios, pero él
renuncia a eso y se entrega por entero al servicio de Dios. Ahora, esto lo lleva ¿a qué? A sufrir muchas persecuciones. ¿Por qué? Porque una persona que el demonio puede utilizar para hacer el mal y que es una persona que rechaza al demonio y que quiere dedicarse a hacer el bien, es una persona que le va a costar mucho progresar en la vida. Entonces, él sufrió grandísimas persecuciones. Yo no sé quién de ustedes se anima a contar cómo fue esa fase de su vida, cómo fue esa época, lo que le llamaron el ostracismo del Dr. Plinio. Bueno, si quiere, pues fue la parte que yo más preparé. Claro, ánimo. Qué pena hablar tan seguido, pero es que, ¿qué pasa? El Dr. Plinio tenía todas esas glorias que el hermano Sebastián acaba de contar. Él fue el diputado más joven y más votado de todo Brasil. Él entró defendiendo los derechos de la iglesia en la nueva constituyente que iban a hacer en Brasil en ese momento. Y él defendió como un verdadero león los intereses de la iglesia. Él era invitado a dar conferencias en los lugares más prestigiosos, con cientos y miles de personas, congresos eucarísticos. Recordemos que Brasil en ese entonces era el país más católico del mundo. Era la potencia católica, con 95% de católicos y una población altísima. O sea, era un país que era muy visado y muy atacado por el demonio. Y por lo tanto también Dios tiene muchísimas esperanzas en un país con tantas posibilidades, incluso naturales como vemos, etc. Entonces el Dr. Plinio sabía que toda esa influencia buena que él tenía, todo ese prestigio que él tenía, y que era gracias a que él defendía a la Santa Iglesia, él lo iba a aprovechar al máximo para combatir la revolución y combatir al mal y llevar a todo el mundo al reino de María. Entonces comenzaron pidiéndole que él fuese el director de un semanario de una parroquia en São Paulo que se llamaba El Legionario. Era un semanario, salía al inicio cada 15 días y era simplemente de la parroquia. Un periódico de parroquia. Ajá, sí. Exactamente. O sea, boletín. Boletín de parroquia, literal. Y el Dr. Plinio vio un gran potencial en esa publicación. Tanto así que nuestro fundador, Monseñor Juan, dice que fue, por así decir, el púlpito del profetismo del Dr. Plinio. Interesante. Entonces él le pidieron el favor de que él se encargara de eso y dejó de ser un boletín parroquial en volverse en un semanario de importancia vital, no solo en Brasil, sino que en varios países de Sudamérica. Era, por así decir, un faro, un punto de referencia donde todos veían doctrina segura, el legionario con Plinio Correa de Oliveira. Uh-huh. Y él trataba de muchos aspectos, o sea, él no era algo meramente que hablaba de doctrina, hablaba de ámbitos políticos, obviamente todo iluminado a la luz de la fe. A la luz de la fe, a la luz del magisterio de la iglesia, de ámbitos sociales, de ámbitos a veces hasta económicos. Artísticos, todo. Con la luz de la fe, influenciando a las personas para combatir el mal y para practicar la virtud. Es interesante que hay dos hechos históricos que el Dr. Plinio los profetizó en el legionario de una forma impresionante. El primero, en la época en 1939, recordemos que estábamos por entrar en la Segunda Guerra Mundial y habían, por así decir, 4 bloques ideológicos en el mundo. Estaba el bloque católico, el bloque liberal, el bloque fascista y el bloque comunista. Solo que el Dr. Plinio, en un artículo, comenzando el primer artículo del año 39, él dice que de esos 4 polos de pensamiento, 2 eran muy similares y 2 tendían hacia lo mismo, que era el nacionalsocialismo, el nazismo, y el comunismo.
Cuando la gente leyó ese artículo, pensaron que el Dr. Plinio estaba loco. Que cómo así, si son totalmente opuestos, son irreconciliables. Y el Dr. Plinio dijo, antes de que termine este año, tendremos sorpresas. 8 meses más tarde, se firma el acuerdo Ribbentrop-Molotov. Y la gente no lo podía creer. El Dr. Plinio ya lo había profetizado. Para los que no recuerdan, el acuerdo Ribbentrop-Molotov era un pacto de no agresión entre los nazis y los comunistas. Entonces ellos empezaban a conquistar Europa, cada uno por su lado, y entre ellos no se tocaban, que después evidentemente se rompió, pero que era una cosa absurda porque, como usted estaba explicando, se creía que eran enemigos irreconciliables y que eran antítesis de una forma de pensar y de ver el mundo, digamos. Exactamente, y el Dr. Plinio decía que esa unión que ellos tenían se veía por el odio velado que los dos polos de pensamiento tenían hacia la Santa Iglesia. Exactamente. Y el segundo hecho, que fue más impresionante todavía, es que a raíz de que durante la Segunda Guerra Mundial, en el 41 exactamente, un avión que llevaba a Rudolf Hess, el segundo del nazismo, cayó en Inglaterra. Y el Dr. Plinio, a raíz de ese acontecimiento, él dijo, no nos extrañemos si de repente el nazismo ataca al comunismo. Y fue justamente lo que pasó un mes después. Y fue algo tan impresionante que el propio arzobispo de São Paulo, don José Gaspar, lo manda a llamar y le pregunta, Dr. Plinio, ¿usted cómo sabía esto con antecedencia? Y el Dr. Plinio le dice, no lo sé, yo simplemente tuve esa impresión y reconozco que está fuera del alcance de mi inteligencia. Y es propiamente el profetismo. Santo Tomás de Aquino, él dice que muchas veces los profetas piensan que se están guiando meramente por un instinto, pero es un instinto profético que Dios ya pone en sus almas y que después ellos ven cuando se realiza que propiamente era una inspiración divina. Una inspiración Estos perfecta. apenas son, ¿verdad? Dos cositas que el Dr. Plinio, digamos, profetizó. Sí. ¿Sabe que a ese respecto, para quien quiera profundizar mucho más, todo esto lo estamos sacando de, ustedes ven estos libros aquí, es una obra que sacó nuestro fundador, Monseñor Juan, que se llama El don de sabiduría en la mente, vida y obra de Plinio Correa de Oliveira. Son 5 volúmenes en el que está detalladísimo todo lo que es la vida y obra del doctor Plinio Correa de Oliveira. Así que si ustedes se interesan, que esperamos que sí, vale muchísimo la pena que lo lean, porque ustedes van a descubrir cosas impresionantes, así como las que acaba de contar el hermano Juan Andrés. Y bueno, ya se nos fue un poquitito la primera parte del programa. Cuando regresemos, el Padre Íñigo nos va a explicar lo que es el discernimiento de los espíritus, y que el doctor Plinio también tenía eso, y vamos a hablar de otros aspectos de la bondad, de la grandeza, de muchas cosas más de nuestro querido Padre y Fundador, el señor doctor Plinio Correa de Oliveira. Así que les esperamos, no se despeguen, ya regresamos. Continuamos con la segunda parte del programa especial el día de hoy, Salve María con los heraldos del Evangelio. Estamos hablando de el señor Dr. Plinio Correa de Oliveira, un profeta para nuestros días. Origen de los heraldos del Evangelio. Y bueno, habíamos quedado en la primera parte, el hermano Juan Andrés nos contó algo impresionante sobre lo que era el Legionario, el periódico que el doctor Plinio comenzó a dirigir y que se convirtió en un punto de referencia para los católicos en Brasil y en muchos lugares de América Latina, y como una especie de faro, un guía
de pensamiento, de saber lo que era la doctrina correcta, ¿no?, de la Iglesia Católica. Pero bueno, y usted nos estaba comentando de que todo esto lo llevó y desembocó en un ostracismo. ¿Por qué fue eso? En toda esta persecución que estamos viendo que sufrió el doctor Plinio Correa de Oliveira. Entonces, ¿qué pasa? El doctor Plinio inmediatamente se dieron cuenta del éxito de que el legionario había alcanzado gracias a la dirección del doctor Plinio Correa de Oliveira. Entonces el arzobispo le pidió al señor doctor Plinio Correa de Oliveira que él se volviera el presidente de la Acción Católica. La Acción Católica, para que ustedes sepan, fue una iniciativa del Santo Padre León XIII, si no me engaño, fue el que, o Pío XI, exactamente. Pío XI, de promover que el apostolado de los laicos en la sociedad. Y el doctor Plinio lo nombraron presidente de la Acción Católica en Brasil. Obviamente, él se aprovechó de eso para evangelizar, para hacer apostolado y nuevamente intentar llevar a toda la sociedad al reino de María. Solo que él comenzó a notar algo muy curioso. Entre más éxito tenía, más fríos se comportaban en relación a él las autoridades, los antiguos directores, y él veía un contraste enorme. Si todo está funcionando y si todo está saliendo bien, ¿por qué esa frieza? Iban poniéndolo de lado poco a poco, y él se dio cuenta de que la Acción Católica estaba promoviendo muchos errores de una forma velada y en toda la sociedad. O sea, a través de las tendencias. De las tendencias. ¿Cuáles eran los errores? Primero, ellos atacaban a la autoridad de la iglesia, especialmente de los obispos y de los padres, y querían igualar a los laicos al sacerdocio. Otra de los errores que estas ideas se habían infiltrado en la Acción Católica, porque no era lo que el Papa quería, sino que se habían infiltrado en la Acción Católica, era, por ejemplo, otro error muy feo, era decir de que promovían de que los jóvenes católicos frecuentaran lugares pésimos con la falsa idea de llevar a Cristo a esos lugares. Que hasta hoy en día se ve mucho eso también. Hay que llevar a Cristo a las discotecas, a los bares, cuidado. Exactamente. Otra de las cosas era atacar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, a los retiros. Era acabar con eso y promover la lucha de clases. En vez de una armonía entre las diferentes clases sociales, era una lucha igualitaria. Y el doctor Plinio vio todo eso y fue uno de los dolores más grandes que él tuvo en su vida, porque él no conseguía comprender cómo las autoridades estaban promoviendo eso. Y esa persecución, él decía, yo nunca tuve una duda de la santidad en la iglesia, pero era una dilaceración a mi corazón. Entonces él decide escribir un libro que él denominó el libro Kamikaze. O sea, él le decía así, el libro no se llamaba así, el libro se llamaba En Defensa de la Acción Católica, donde el doctor Plinio, como presidente todavía de la Acción Católica, iba a denunciar todos esos errores y los iba a poner en manifiesto ante toda la opinión pública, iba a desmascarar todos esos errores. Entonces, él se valió de todo el prestigio que todavía tenía como presidente de la Acción Católica, todavía con ese prestigio que acababa de tener siendo diputado, como director del legionario, y con todas las amistades que él pudo. Consiguió que el prefacio lo hiciera el nuncio apostólico en Brasil. Y consiguió muchas cartas de recomendación de obispos amigos. Y detonó la bomba. Publicó el libro. Y él dijo, yo sé que con este libro voy a perder todo mi prestigio. Con este libro me van a poner de lado. Con este libro me van a perseguir. Pero yo hundí el barco enemigo. Por eso el kamikaze, ¿no? Y entonces el doctor Plinio, dicho y hecho, a partir de la publicación del libro,
comenzaron las persecuciones más crueles. El doctor Plinio, él era abogado y él se mantenía, digamos, con contratos que él tenía para defender órdenes religiosas, para defender a la iglesia. También él, por ejemplo, daba clases. Él comenzó a perder todos sus empleos. Después, por ejemplo, una cosa horrible. Ya dejaron de invitarlo a dar conferencias. Y cierto día le invitan a una radio a hablar sobre el Santísimo Sacramento. El doctor Plinio comienza a hablar con el fuego que le caracterizaba sobre cómo tenemos que ser almas eucarísticas, amar al Santísimo Sacramento. De repente, a los 5 minutos, sí, disculpe, nos acaban de avisar de la dirección que ya el tiempo se le ha acabado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pum, y ponen una propaganda, etc. Y fue la última vez que invitaron al doctor Plinio a que diera una conferencia en radio. O sea, así descaradamente. Una persecución. Sí. O sea, literal. Y puesto absolutamente de lado, literalmente una ostra. De ahí viene la palabra, ostracismo. Como que lo ponen dentro de una ostra y al fondo del mar. Uh-huh. ¿Y cómo fue, digamos, por así decir, el resurgir del doctor Plinio? Porque ¿cómo fue después que él se consiguió rodear de sus primeros discípulos, por así decirlo, de las primeras personas que lo acompañaron, y consiguió, pero íbamos a hablar del discernimiento de los espíritus, pero bueno, ya que estamos acá, y consiguió fundar lo que fue ese primer núcleo de personas que lo acompañaron? ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento fue? ¿Cuántos años después? ¿Alguien que quiera contar eso también? Que sería ya en sí el origen de la vida, no sé, Monseñor Juan comenzó lo que fue la vida comunitaria. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, entonces eso fue el libro de En defensa de la acción católica, fue en 43. Ajá. Desde 43 prácticamente hasta 55, 56 más o menos, realmente se da un verdadero ostracismo, un destierro de la persona del doctor Plinio, aquel que había guiado a toda la sociedad brasileña por su profetismo, por su discernimiento. Lo colocan de lado completamente y él pues se refugia a hacer pocas reuniones con sus amigos que le habían quedado, un grupo de 8 o 10 personas más o menos. Inclusive algunos de esos le colocaban la culpa a él y él se siente completamente solo, ¿no? Y realmente es a través, sobre todo, de conocer a nuestro fundador, Monseñor Juan, que después fundaría los Heraldos, que aunque niño, pero él ve en esos ojos de ese niño de 17 años, de un chico, digamos, 16, 17 años, él ve el futuro de su obra. Y a partir de ahí comienza un renacer completo de la obra y después se funda en 1959 o 60, se funda la TFP, ¿no? La Sociedad Tradición, de Defensa de la Tradición, Familia, Propiedad, que fue realmente el grupo que después daría origen a los Heraldos del Evangelio. Claro que dentro de ese grupo, pues infelizmente había traidores, había personas que se ocupaban solo del lado político, que no era lo que el doctor Plinio quería, y pues después del fallecimiento, ya saltando muchos años, pero después del fallecimiento del doctor Plinio, pues va a haber una división, ¿no? Y ahí realmente se funda, Monseñor Juan tiene que fundar los Heraldos del Evangelio. Uh-huh. Pero padre, la idea del doctor Plinio, ¿qué era? Era fundar una orden religiosa, era fundar, no sé, porque podría pensar uno, no, un club de gente intelectual, un partido político, sí, una orden de caballería. ¿Qué era lo que él quería fundar? Y cómo, también, y ahí entramos con el tema del discernimiento de los espíritus, ¿cómo fue que, por un lado, él vio que Monseñor Juan iba a realizar eso, y cómo Monseñor Juan entendió también, viendo al doctor Plinio, conociéndolo, que lo que él quería era fundar lo que hoy en día pues son los Heraldos del Evangelio? O sea, exactamente. ¿Cómo fue eso? Sobre todo lo que él quería fundar, lo voy a decir ahora, pero antes de decirlo tengo que decir otra cosa. Preguntas enredadas, perdón. No, la pregunta estaba correcta, pero él era mucho más de la vertiente religiosa que la vertiente política. Eso no hay duda ninguna, porque él decía que el mal de toda la sociedad no está en la política propiamente, está en la falta de religión, está en el ateísmo, está en las herejías. Entonces, solucionando el problema religioso, todo el resto se soluciona. Claro. La teoría de San Agustín de las 2 ciudades, ¿no? Una ciudad que ama a Dios y cumple los mandamientos solo necesitaría tener 10 leyes, los 10 mandamientos, no haría falta más, porque todo el mundo sabría cómo proceder, ¿no? Entonces su lado religioso era mucho más fuerte, el político entraba en un lado secundario. Entonces la idea de fundar una orden religiosa, pero no podía ser una orden religiosa cualquiera.
o sea, una orden religiosa, por así decirlo, solo de clausura o solo dedicada a rezar. No era solo eso, él quería dar un carácter mucho más combativo, un carácter militante. Entonces, respondiendo a su pregunta, ahora sí, él quería fundar propiamente, pero vamos a explicar los términos, quería fundar una orden de caballería. Sí. Es una orden de caballería como fueron los templarios, y por eso nuestro hábito se parece al de los templarios, la orden de Santiago. Nuestra cruz es la cruz de los caballeros de Santiago, que eran llamados los caballeros de la espada, porque nuestra cruz se parece también a una espada. Pero evidentemente no es una orden de caballería en el sentido de la Edad Media, Claro. que luchaba contra los musulmanes, iba a las cruzadas. Andar en caballo, nosotros afuera. Sí. Ahorita. Es un símbolo, nuestras botas también Sí, simboliza claro. eso, son botas de andar a caballo, pero sobre todo es el ideal religioso, ideal militar en cuanto a espiritualidad. O sea, nosotros somos una orden combativa, una orden en el sentido de luchar realmente contra el mal, y tenemos que salir a las calles, tenemos que salir, bueno, estamos ahora en, que antes no se podía hacer, ¿no? Pero desde los púlpitos de las iglesias nosotros tenemos que enfrentar el enemigo, enfrentar el mal, enfrentar la revolución. Y lo que el doctor Plinio hizo desde ese momento del Colegio San Luis, con 11 años, hasta el final de su vida, fue combatir contra la revolución, combatir contra el mal, combatir contra el demonio. Y quiso fundar una orden de caballería que después daría origen a los heraldos del Evangelio. Eso es un tipo de orden de caballería, que fue lo que dijo inclusive el antiguo prefecto de la Congregación para los Religiosos, el cardenal Franck Rodet. Yo tuve la gracia de ser ordenado diácono con él, pero él dijo: yo veo que Dios suscitó en el siglo XXI o siglo XX una orden de caballería nueva. Parafraseando a San Bernardo. A San Bernardo, ¿no? Claro, vale. que es el que redactó las reglas, digamos, de la orden de los templarios. Muy interesante. Sí. Y padre, y el tema del discernimiento de los espíritus. ¿Qué es el discernimiento de los espíritus? El doctor Plinio tenía ese don, o el hermano Gerardo, no sé. Sí, yo creo que el hermano Gerardo él preparó nos mucho habla esa parte. mucho Sí, mejor sobre eso. o sea, ¿cómo es eso? Una vez una persona que iba a conocer a Monseñor Juan, simpático esto, decía: no, mire, es que me han dicho que él ve las almas, pero que si uno se pone el pelo así y se tapa los ojos, él no le puede ver las almas. ¿Qué es el discernimiento de los espíritus? ¿Cómo es que la persona, el santo, tiene esa gracia de ver algo diferente, algo que no vemos los ojos de los humanos normales en los otros? Claro, tal como usted dice, es un don especialísimo, altísimo, dado por Dios, por el cual algunas personas, y de hecho varios santos, no todos, porque pues también depende del llamado de cada uno, ¿no? Y Dios da los carismas y los dones específicos que el santo necesita para cumplir su vocación. Sí. Y concretamente para el doctor Plinio, para el señor doctor Plinio, fue un don preciosísimo que incluso, hermano Sebastián, al inicio a él como que le costó asimilar el por qué lo tenía. Incluso pensó que todo el mundo lo tenía, porque desde niño él ya lo poseía y lo miraba con naturalidad. Entonces, si desde niño yo tengo esto, yo soy igual que todos, luego todos también lo tienen. Entonces... Es como cuando uno ve los colores. Exactamente, todos lo ven igual que yo. No sé que el rojo para mí es el mismo que... Exacto, no sé, bueno, entonces... Como Santa Rosa de Lima, parece, ¿no? Que ella veía al ángel de la guarda cuando era niña, y ella pensaba que todos los niños lo veían. Por también, supuesto, ¿no? Entonces, se parece con esto. Exacto. Y pues bueno, él con el tiempo se fue dando cuenta que era un don especial que Dios le había dado, por el cual él podía ver las almas de las otras personas, podía ver el llamado que tenían, el estado de alma que tenían, la mentalidad que tenían, el punto más alto al que podían llegar, el punto más bajo al que podían caer, y entre esos dos extremos, ¿a qué altura estaban? Es con una profundidad, con una amplitud, una perspicacia, digamos, o sea, es propiamente ver con los ojos de Dios, claro, a las otras almas, ¿no? Y él incluso cuenta de cuando era joven, de un episodio que a él le marcó mucho. Entrando a un elevador se encontró con un matrimonio joven. Y sabes, de esos momentos que usted se mete al elevador y están los 15 segundos que demora el elevador en ir al siguiente piso. Y no los conocía. Y viéndolos se dio cuenta cuál era el estado de espíritu de uno y de otro. Vio que estaban pasando por una dificultad, vio cuáles eran las dificultades individuales, vio cuál era la solución y los consejos que debería darles a cada uno. Y en eso, ¡ting!, se abrió la puerta y salimos, ¿no? Salieron todos. Pero claro, él no podía llegar así como que, mire, su problema es este, su problema... Era una cosa también antipática, rarísima, ¿no? Y él se quedó pensando, ¿por qué es que Dios me ha dado esto? ¿Y para qué lo debo utilizar? ¿O
en fin, cuál es el objetivo. Y él incluso llegó a pensar de que era un don inútil, de que era una cuestión que si no le servía para nada, él decía, así el siguiente raciocinio: Dios no da dones inútiles. Si esto es inútil, luego no es un don de Dios. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y era una prueba para él. Claro. Hasta que más adelante él se dio cuenta, ya llegó a su conocimiento que el don del discernimiento de los espíritus enseña teología, que es un don dado por Dios para beneficio de terceros. Entonces, claro, ahí como que quedó mucho más claro. Y él siempre utilizó, especialmente, pues ya podremos hablar nosotros ya en cuanto a la orden que él fundó, por la gran preocupación que él tenía de la salvación de las almas. Hizo el propósito, y así fue siempre, de utilizarlo siempre para el beneficio y salvación del alma de sus hijos y de todos los que, en fin, de todos los que le rodeasen. Entonces, incluso es simpático cuando Monseñor Juan comienza a contar cuando se dio cuenta que tenía el discernimiento de los espíritus, el doctor Plinio, ¿no? Porque él le llegaba con algunas consultas, cuenta él, cuando llegó por primera vez con algunas fotos o algunas preguntas específicas al respecto de algunos integrantes de un conjunto de la TFP de otra región. Y el doctor Plinio le dice: mire, mi filio, hijo mío, él es así, asá, creo que va a tener tal y tal dificultad, pero hay que ayudarle en este y en este punto. Y este otro, doctor Plinio, es así, asá. Se los describía, pero... Y él quedó pensando, ¿cómo es posible que sepa tanto? Y ahí, ya pasada la conversación y dadas los consejos y tal, le dice: perdón, doctor Plinio, ¿y usted en qué momento tuvo oportunidad de ver esto, en fin, de convivir con ellos para darse cuenta con ellos? Y ahí le dice: infelizmente yo no he podido convivir con ellos, es simplemente lo que vi. Qué bárbaro. Claro, él quedó mucho más sorprendido todavía, ¿no? Y esto, claro, con el tiempo, que es un tesoro que habría mil y un hechos para contar a este respecto, súper interesantes. Incluso, y es una cosa muy bonita, que Monseñor Juan decía que de las cosas que más le sustentó a él en la práctica de la virtud era pensar que en determinado momento él se encontraría con el doctor Plinio e iba a ver el estado de su alma. Entonces, claro, él decía, obviamente, por la ofensa que se comete a Dios, él no quería, pero también de las cosas que más le sustentaban era saber que él me iba a ver, que el doctor Plinio iba a ver mi alma. Entonces él no quería presentarse sucio también delante del doctor Plinio. En fin, no sé, sí, padre, también aquí por ahí. No, dígame, padre. No, lo bonito es que una vez le preguntaron, o sea, todo es bonito, pero lo más impresionante es que le preguntaron una vez a partir de qué momento él tuvo ese don, ¿no? De discernimiento de los espíritus, como una persona que tenga el don de hacer milagros, por ejemplo. No nace haciendo milagros, ¿no? Pero cuando a él le preguntaron cuando sintió ese don, decía: desde que yo recuerdo tener uso de razón, yo tenía ese don. Y el uso de la razón, él decía, hay una foto famosa, ¿no? Que doña Lucía tiene al bebé Plinio, ¿no? En brazos con 6 meses. Y él una vez vio esa foto y dice, ahí, en esa foto con 6 meses, yo ya tenía uso de la razón. O sea, ya pensaba como un hombre, ya distinguía las cosas. Y ya tenía don de discernimiento de los espíritus a los 6 meses de edad. Y hay un hecho súper bonito, que cuando tenía 4 años fue a Europa, ¿no? Para una operación que tenía que hacer su mamá, doña Lucilia, la extracción de la vesícula, que en esa época era súper difícil. Ella fue la segunda, ¿no? Y en fin, pasaron por algunos lugares de Alemania y tal, y una vez pararon a orillas del río Rin, en un restaurante, y a camino del restaurante le habían dicho que el vino del Rin era una cosa así fantástica, extraordinaria. Lo comentaban entre los adultos, ¿no? Y él escuchaba, pero claro, él no sabía que el vino tenía alcohol. Y no sabía lo que pasaba cuando una persona toma alcohol, que se embriaga. Él pensaba que era como si fuese un jugo cualquiera, así, ¿no? Dice, no, yo cuando llegue al restaurante voy a tomar el vino del Rin. Y él fue a la mesa así y él vio que la copa tenía copa de agua, pero no tenía la copa de vino, ¿no? Dice, no, pero ¿por qué no me han dado copa de vino? Dice, no, es que los niños no pueden tomar vino. No, pero ¿por qué no pueden tomar el vino del Rin? Y en fin, pasó el almuerzo así medio como que diciendo, no, yo tengo que tomar vino del Rin. Y cuando se fueron, él lo hizo con toda la inocencia porque de verdad que no sabía los efectos del alcohol, por tanto no había pecado, ¿no? Si la persona no sabe, pero él quería tomar ese vino. Entonces cuando se fueron los mayores, se fue a la mesa de los mayores y siempre habían dejado un poco de un dedo, digamos, de vino tal, y juntó todo el vino en una copa solo, ¿no? Y dio una super copa así, y él comenzó a tomar el vino y claro, decía que estaba súper bueno.
pero no sabía lo que venía después. Claro. Y con los efectos un poco del alcohol, pero no embriagado, pero él comenzó a hacer cosas que no haría nunca. Y él de repente cogió una silla, se fue en el medio de la sala donde estaba todo el mundo, todos los de la familia, colocó la silla en el medio, se subió en la silla y ahí la abuela le dijo, no, pero ¿qué vas a hacer? Dice, voy a hacer un discurso ahora. Y se subió en la silla, todo el mundo mirando, se formó una rueda en torno de él y él comenzó a mirar uno por uno. Y decía, fulano de tal, dice, usted tiene tal pecado así, ta. Él veía con 4 años de edad, comenzaba a decir todos los pecados que tenía. Al segundo, usted, ta. Al tercero, ta. Todos. Cuando llegó la vez de su mamá, doña Lucía, él la vio, la analizó, buscó el pecado, no encontró, se quedó en silencio, saltó para el próximo. Y después dice que, claro, ahí ya los efectos del alcohol pues se fueron más, se fue súper contento después, ¿no? Pero es impresionante ver, claro, ese alcohol le hizo quitar esa barrera que él no diría los pecados a la gente, ¿no? Pero como que con 4 años de edad ya tenía ese discernimiento de los espíritus tan impresionante, que era tan grande que no era solo ver las almas de las personas, él veía el alma de Nuestra Señora en las imágenes, él veía el alma de nuestro Señor Jesucristo. En una iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, él rezaba delante de la imagen y él veía lo que nosotros cantamos siempre en la misa, ¿no? Alma de Cristo, santifícame. Él veía el alma de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez ya cuando era mayor, lo acompañaron hasta esa imagen y le dijeron, ¿durante cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo usted vio el alma de esta imagen? Dice, no entiendo su pregunta, yo la estoy viendo ahora. O sea, la veía siempre, delante de las imágenes, veía el alma de la iglesia, veía el alma en cuanto estaba en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, él viendo la estructura, el templo, iglesia, él veía el alma de la iglesia como siendo una mujer simbólica, como el Beato Palau la veía, por ejemplo, ¿no? Que no es una mujer física, pero él veía el alma de la iglesia y la comparaba con su mamá y decía, ¿cómo el alma de mi mamá es parecida al alma de la Santa Iglesia Católica, ¿no? Qué impresionante. Imagínense el don que él tenía de discernimiento. Y describía también, y eso es sumamente bonito, digamos ya enlazando con lo que el padre dice, que él tenía esa capacidad de ver también la vocación de las naciones en cuanto tales, de las épocas históricas en cuanto tales. O sea, era un discernimiento que, digamos, discernimiento ya respecto de las almas, ya era un don que Dios había dado a muchos santos antiguamente. El Padre Pío lo conocemos bien, bueno, Don Bosco es muy conocido, ¿no? Pero el ver la vocación de una época histórica que tuvieron que haber llegado a tal punto, que fueron fieles en esta situación y por eso dieron en esto, y fueron infieles en tal otra y por eso cayeron en esto. De personajes históricos. De personajes históricos. De santos. De decadencias, de épocas históricas, porque fue, qué pecado, quién lo cometió. Y ahí se entiende mucho más el porqué de escribir el RCR, el Revolución y Contrarrevolución. Porque él aplicando este discernimiento de los espíritus que tenía respecto no solo de las almas, y él decía eso, que ese discernimiento él veía que era mucho más profundo, cuanto más grande era lo que él analizaba en cuanto conjunto, ¿no? Entonces él veía, en cuanto a la historia, veía con mucha mayor profundidad incluso que viendo un alma. Y eso que viendo un alma pues era una... ¿Sabe que ese don de discernimiento de los espíritus es una consecuencia del don de la sabiduría? Claro. Que es el más alto don del Espíritu Santo. Y lo que los teólogos definen el don de la sabiduría es la mirada de Dios en el mundo. O sea, una persona que tiene el don de la sabiduría mira al mundo, mira las almas, mira las épocas históricas con los ojos del propio Dios. Y eso era lo que él tenía. Y eso ahí la Iglesia no permite comparar santidad porque no existe eso, ¿no? Obviamente. Uno fue más santo que el otro. Pero en cuanto a don, nosotros podemos decir aquí, Monseñor Juan lo dice, o sea, nadie en la historia desde Adán, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente que era Dios, y de la Virgen María y de San José, pero nadie en la historia, ningún santo en la historia tuvo ese don de sabiduría, ese discernimiento de los espíritus como lo tenía Plinio Correa de Oliveira. Incluso para que vean un detalle pues mínimo, pero que habla de esa abundancia de ese don, es que él contaba que tenía que hacer esfuerzo para ver físicamente a las personas. Exacto. Tanto sí que una vez un miembro del grupo, un hijo de él, un miembro del grupo de la TFP de entonces, que tenía mucha confianza con él, le dijo, doctor Plinio, ¿usted me puede decir si estoy muy gordo? Y el doctor Plinio dice, mire, no sé, porque es que nunca me he fijado. A ver, aléjese un poquito. Y como que hacía el esfuerzo para ver físicamente a la persona. O sea, él veía primero el alma y después a la persona. O cuando él tenía cataratas, ¿no? Que tenía los ojos que él no veía, que a la doctora le hacía así,
colocaba las manos, cuántos dedos tenía y no lo conseguía ver, no veía casi nada, pero le llevaba una foto de, no sé, de gente para poder, tal vez, que tuviesen vocación para entrar en la TFP, y él no veía la foto, no conseguía verla. Pero decía, esta aquí sí tiene vocación porque tiene tal defecto, así, pero tiene tal virtud, Dios lo llama para tal cosa así. O sea, sin ver Describía el alma físicamente, perfectamente. él veía el alma. Veía con los ojos del alma, digamos. Sí. No, Con los ojos de no Dios. los ojos, sí, exactamente, sí. Incluso Monseñor Juan describe cuando algunas veces él vio este discernimiento no aplicado solo a la vista, sino incluso al oído. Cuenta que él estaba, en fin, varias veces, pero llama la atención sobre una vez que él estaba en París y se encontró con otro miembro que era español, y estando ahí le pidió consejo a Monseñor Juan, en la época del señor Juan, ¿no? Y ahí él le dice, mire, esta situación está complicada, yo la verdad no sé qué consejo darle, pero espéreme un segundo, voy a llamar al doctor Plinio para pedir que nos ayude, que le dé un consejo, tal. Y ahí llamó a San Pablo para hablar con el doctor Plinio, tal. Y ahí, pues no, hijo mío, pásemelo y vemos cómo podemos ayudarle. Y ahí se lo pasó al español, le dice, aló, doctor Plinio, salve María. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Salve María. Colgó. Fue una cosa así, rapidísima. Claro, después le devolvió la llamada al doctor Plinio, a Monseñor Juan. Y él le preguntó, pero ¿y ya tan rápido? Sí, mire, el problema de él es así y asá, y la solución es esta y esta. Y él quedó. Por el timbre de voz, el doctor Plinio pudo discernir el problema por el que estaba pasando. Y a veces él también describía el discernimiento que tenía sobre los presentes e incluso sobre los ausentes. Él atendía en varias ocasiones, en fin, varios despachos tal, y en cierto momento llama a Monseñor Juan y le dice, ¿dónde está fulano? Que hace 3 días que no lo veo. Y ahí no, él debe estar por acá, porque eran grupos grandes de personas que llegaban y estaban, digamos, rodeándolo tal. Y ahí no, vaya atrás porque yo creo que debe tener un problema familiar. Y ahí Monseñor Juan fue, lo llamó y le dice, oiga, ¿usted no está aquí? No, estoy en mi casa porque estoy con un problema de familias, hace 3 días que no puedo llegar. O sea, exactamente el tiempo que... ¿Me entienden? Era una cosa que no se le perdía a nadie. Notaba la ausencia de otros. Exactamente. ¿Sabes? Usted me hizo recordar hablando del discernimiento, escuchando, ¿se acuerda que una vez le pusieron una grabación de un monje que cantaba las lamentaciones de Jeremías? Sí. Que, Jeremías, es un canto muy bonito en gregoriano, que va narrando cuando Jeremías veía de lejos a Jerusalén y lloraba sobre Jerusalén. Eso era antes de que Nabucodonosor conquistara y se los llevara otra vez a los judíos presos. Y pero es un canto súper bonito, y era una grabación de un monje que se pusieron al doctor Plinio porque era una grabación de una voz espectacular y querían que el doctor Plinio comentara qué opinaba del canto. Decía que era una voz que aparecía cada mil años, ¿no? Una voz que aparecía cada 1000 años. Pues le decía, pero este monje, él está pasando por una prueba. Porque por el tono de voz, como él está cantando, él está pasando por una dificultad espiritual. Y si él no se cuida en tal punto, tal otro, él va a terminar abandonando la vocación. Años después, los de España, los del grupo de España, fueron a buscar a ese monasterio algunas partituras y todas las cosas y preguntaron por este monje. Había abandonado la vocación. No había sido, o sea, en fin, entonces no había, a la distancia, en una grabación de una cinta, había conseguido discernir la situación espiritual del monje que estaba cantando. Qué impresionante. Se había realizado eso. Pero ya, vamos a... Es impresionante este tema. Es impresionante. Pero uno diría que con la cantidad de dones que tenía el doctor Plinio, y mismo eso que decía Monseñor Juan, que una de las cosas que lo llevaba a practicar, que lo incentivaba a practicar la virtud, era el saber que se iba a encontrar con el doctor Plinio y que él lo iba a ver en la situación en la que estaba. Uno podría decir, no, el doctor Plinio seguramente era una persona, claro, de una grandeza y miraba a los otros así, porque claro, él veía la situación de pecado y veía cómo sus hijos, algunos pues no eran fieles y podría decir uno que los rechazaba. Pero todo lo contrario, ¿no? Porque él tenía justamente esos extremos. Por un lado, una grandeza, una firmeza, una combatividad como la que también nos comentaba el padre Íñigo, que lo llevó a fundar una orden de caballería, pero por otro lado tenía un amor, una misericordia,
un perdón hacia con sus hijos que le pedían ese perdón. Yo no sé si alguien quiere contar algún hecho, y yo creo que con eso vamos ya sobre lo que era esa muestra del amor del doctor Plinio hacia con un hijo suyo arrepentido, un hijo que buscaba su ayuda también. De hecho, hermano Sebastián, es difícil escoger uno, sí. porque aquí pues todos tendrán hechos para contar, pero uno que llama especialmente la atención, que fue muy bonito y que de hecho a Monseñor Juan también le impactó mucho. En fin, las circunstancias sería un poco larga describirlas acá, pero era justamente de un hijo suyo que ante el pedido de ayuda de un sacerdote, él oficial y públicamente se la negó y dejó súper en mal a la orden, pues la... Cuente, fueron a una parroquia, ajá, iba a haber una procesión y entonces el párroco pidió la ayuda de esos jóvenes católicos que están en el fondo, que era el grupo de la TFP, del doctor Plinio, ya se sabía. Que estaban ahí, el grupo de Plinio, como le decían, del doctor Plinio, y estaban al fondo y estos no sé qué tenían que hacer. Y se escaparon, se fueron. No se quedaron para la procesión de Santa Teresita, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? Exactamente. El padre se puso furioso. ¿Y cómo es posible que se llamen jóvenes católicos y cuando se les pide ayuda no ayudan? Y, o sea, fue una cosa, pero pública, la más escandalosa posible. Bueno, obviamente llegó a oídos del doctor Plinio y en una reunión, él, como fue una ofensa pública, obviamente, él tuvo que dar una reprensión pública. En ese momento, él... pues bueno, todavía no se sabía exactamente quién había sido el culpable y tal. Terminada la reunión, ahí Monseñor Juan cuenta que el culpable, porque era el que estaba dirigiendo ese pequeño conjunto, comenzó a jalarlo así por el saco y él dice, quiero hablar con el doctor Plinio, la culpa fue mía. Y ahí él pensó, bueno, ¿ahora qué va a pasar, no? Y ahí Monseñor Juan entonces llevó a este otro hermano de vocación y... cuando pasó el doctor Plinio, ahí el como que lo empujó, ¿no? Para que pudiera acercarse más, porque había varias personas junto. Y ya estando enfrente del doctor Plinio, ahí le dice, doctor Plinio, el culpado fui yo. ¿Puedo hablar con usted? Y ahí, vamos para acá. Y ahí cierra la puerta. Se crea aquí el ambiente, ¿no? Y ahí Monseñor Juan dice esto, yo no me lo quiero perder. Se entró y pensó que iba a pasarle un castigo, una reprensión, pero monumental, ¿no? Cuenta Monseñor Juan que cuando este otro hermano de vocación comenzó a pedirle perdón al doctor Plinio, él le describió, etcétera, y que la culpa había sido suya, fue así, asá, tal. Y ahí el doctor Plinio le dice, con una bondad, pero extremadamente maternal. Y ahí le dice, hijo mío, cuando usted cometió esta falta, usted manchó con una especie como de tinta negra nuestro estandarte. Pero ahora que usted está pidiendo perdón, usted está transformando estos manchones feos que había colocado en piedras preciosas. Sepa que está todo perdonado, no se preocupe, Nuestra Señora va a ayudar, tal, animándolo, claro, justamente. Y les digo, es de las cosas, especialmente cuando el doctor Plinio perdonaba, cuando era de incentivar a los que estaban más necesitados. Había algunos que se sentían mal y bajo esta misma idea de que el doctor Plinio los iba a ver, se escondían de él. Y una vez llamó a uno y le dice, hijo mío, usted cuando vea que está mal en la vida espiritual, usted no tiene que huir de mí, tiene que huir hacia mí. Le decía, y siempre dejando esa puerta abierta y esa confianza con sus hijos. Y el doctor Plinio era capaz, por este mismo don de sabiduría, de corregir a las almas, y en esto era una especie como con una maestría y una sabiduría únicas, pues propiamente sabiduría venía de Dios. Él a veces esperaba años para apuntar tal cosa y corregir tal punto. Y no porque fuera negligente o porque dejara correr, sino porque veía que el alma no estaba preparada y tenía la paciencia de esperar hasta 15 años, cuenta aquí en un hecho, que la misma persona se espantó, y doctor Plinio, y todo este tiempo usted lo había visto y nunca me dijo nada. Dice, sí, pero es que cuando yo lo vi, usted no estaba listo para escucharlo. Qué bárbaro. Y él fue capaz de esperar todo ese tiempo. En fin, hechos como estos miles habría, pero miles de hechos. Exactamente. Lastimosamente el tiempo. El tiempo nos come. El tiempo nos come y bueno, ya nos comió en realidad. Sí. Pero yo creo que bueno, de los temas que se han podido tratar, de los aspectos de la vida del doctor Plinio, me parece que se puede hacer una idea a la gente
de lo orgullosos que nosotros nos sentimos de tener un fundador como el que tenemos, un inspirador como el que tenemos, un maestro de Monseñor Juan y que, digamos, por consiguiente un maestro nuestro también, que tanto amor, tanta devoción nosotros le tenemos a él, porque así como los jesuitas se referían a San Ignacio de que él era su Dios en la tierra, porque era el representante de Dios, era el que por medio de su carisma los llevaba hacia Dios, pues los hermanos también. Nosotros decimos que es por medio de San Plinio, de su carisma, de lo que él nos ha enseñado, de su forma de vivir la fe, que es la que nosotros tratamos de seguir, porque es un aspecto de nuestro Señor Jesucristo también, es que nosotros nos sentimos orgullosos de tener un Padre santo como tenemos y confiamos que en un futuro pues la Iglesia evidentemente llegue a reconocerlo como santo, ¿no? Evidentemente, no porque no sea canonizado no quiere decir que no haya hecho milagros, que no ayude, que no hagan la prueba como hicieron con María Lucilia. Ha hecho muchísimos milagros. Sí. Y ustedes mismos dense en cuenta de lo que es la bondad y el poder de intercesión que tiene el señor Dr. Plinio Correa de Oliveira. Sí. Así que bueno, yo creo que de mi parte, padre, lamento pues haberlos interrumpido tanto, no dejarlos hablar, pero creo que salimos todos pues bien beneficiados y contentos con este programa que con mucho esfuerzo y con mucho cariño hemos tratado de hacer como un homenaje a nuestro Padre y Señor. ¿Está bien? Sí. Padre, si quiere como palabras finales, solo decir que el doctor Plinio, por más que haya fallecido el 3 de octubre de 1995, pero nosotros podemos decir que el doctor Plinio no murió. El doctor Plinio no murió porque él permanece vivo, primero en la persona de su discípulo perfecto, que es nuestro fundador propiamente de los Heraldos, Monseñor Juan. Y quien ve a Monseñor Juan hoy en día, ve al doctor Plinio. Es una cosa impresionante. Todo lo que hemos dicho de dones en doctor Plinio, también los tiene nuestro fundador actualmente, Monseñor Juan. Él está vivo en la persona de él, está vivo en cada uno de sus hijos, en nosotros, en nuestro carisma, en nuestras construcciones. El doctor Plinio está vivo para alegría de los buenos, de los hijos de la luz, y para tristeza y amargor de los hijos de las tinieblas. Y termino con este hecho que sucedió recientemente. 2 heraldos fueron para un lugar en el cual, no sé si era un restaurante o algo así, y entraron de hábito y todo, ¿no? Y había una persona así, un hombre súper mal presentado, con, no sé, daba una mala impresión tremenda, ¿no? Y se veía que eran todos los ideales revolucionarios, no sé, un comunista, un hippie, todo. Estaba personificado en ese hombre ahí. Y cuando él los vio llegar, él se quedó así y dice, ¿quiénes son ustedes? Y los heraldos, por una gracia especial, dijeron así, nosotros somos discípulos de Plinio Correa de Oliveira. Y él saltó de la silla así, dice, ¿qué? Él resucitó. Ahí los heraldos dijeron, no, él nunca murió. Él nunca murió. Porque él murió físicamente, pero él permanece vivo. Su cuerpo está enterrado, pero su espíritu permanece en nosotros. Y si estamos grabando este podcast aquí, es porque el doctor Plinio está entre nosotros. Está vivo para ayudarles también a todos ustedes. Fenomenal, padre. Una bendición para terminar. Terminamos con una bendición, pidiendo especialmente la protección de nuestro maestro, nuestro inspirador, fundador, Plinio Correa de Oliveira, también de su mamá, doña Lucilia, y de Monseñor Juan. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y perdón, antes de que nos vayamos, recordando, están disponibles los libros de Monseñor Juan, El don de sabiduría en la mente, vida y obra de Plinio Correa de Oliveira, que fueron editados por la Editrice Vaticana. Entonces, para que los puedan conseguir también, vale muchísimo la pena y conozcan muchísimo más de la vida del doctor Plinio. ¡Salve María! ¡Salve María! Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.